Buenas tardes, jóvenes del Divino Maestro, los docentes de Ciencia y Tecnología del quinto de secundaria. Hemos elaborado el siguiente video denominado Propiedades y usos de los fluidos. Propiedades de los fluidos. Los fluidos tienen diversas propiedades, como son la capilaridad, la densidad, la presión, el peso específico, la viscosidad, la tensión superficial, la cavitación. Algunos de estos ya lo hemos visto en clases pasadas, como el caso de la densidad y la presión, ¿no? Hoy día vamos a ver algunas de estas propiedades para explicar justamente las características de los fluidos. Viscosidad. Hasta el momento hemos considerado líquidos ideales, ¿no? Que significa que cuando estos se mueven no ofrecen resistencia alguna. Los líquidos reales, lo que realmente sucede, tienen una resistencia interna al flujo. Hay una resistencia al movimiento por parte de sus partículas, que se describe con el término de viscosidad. Entonces, la resistencia interna causa que los líquidos se muevan en capas unas con respecto a otras, como cuando estamos agregando a un recipiente miel, ¿no? Nos da la apariencia de que se van formando capas una sobre otra, por la resistencia del fluido, pues. Este movimiento en capas, llamado flujo laminar, es característico de los fluidos viscosos, que viajan a velocidades bajas, porque ofrecen resistencia al movimiento, ¿no? A velocidades muy altas, el flujo se convierte en rotacional o turbulento, como en el caso del agua cuando viaja a través de las tuberías. Movimiento de un líquido viscoso por un tubo. Cuando un líquido viscoso se mueve en el interior de un tubo, hay una fricción entre el líquido y las paredes del tubo, y la velocidad se hace máxima en el centro del tubo. El valor de la velocidad media, lo vamos a representar con la letra VV, de un líquido viscoso que pasa por un tubo se calcula de la siguiente manera. Esa velocidad media sería igual al radio del tubo elevado al cuadrado por la diferencia de presiones que se mantiene, ¿no es cierto?, en un flujo constante en el tubo, entre 8 por una constante, que es el coeficiente de viscosidad del líquido, multiplicado por la longitud del tubo. ¿Ya? Este coeficiente de viscosidad se expresa en Poiseuille, ¿no? PI, que equivale, ¿no es cierto?, a newtons por segundo entre metro al cuadrado. Otra propiedad de los fluidos es la tensión superficial. Las moléculas de un líquido están ligadas por fuerzas de cohesión, ¿no?, que van atrayendo las moléculas. Un objeto que se apoye sobre una superficie líquida tendrá que romper esta fuerza para ingresar al líquido y mojarse, ¿no? Veamos un ejemplo. Acá tenemos un insecto, por ejemplo, un zancudo, que se posa sobre la superficie del agua y no se hunde, miren. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua ejercen una fuerza hacia arriba. Esa es la tensión superficial. ¿Ya? Entonces, esta fuerza es mayor al peso del insecto. Nosotros, como tenemos más peso, superamos esa fuerza de tensión superficial del agua y nosotros nos hundiríamos, ¿no? No sucede eso con el insecto. La tensión superficial es un fenómeno físico que se presenta en la superficie del líquido haciendo que ésta forme una especie de membrana elástica, como se observa en el dibujo. La tensión superficial del agua es mayor que la de cualquier líquido, excepto en el caso del mercurio, que es un metal líquido, ¿no? Este hecho es de gran importancia debido a la omnipresencia del agua en los sistemas biológicos, ¿no? Como una característica del agua o propiedad del agua que favorece la vida. Ejemplo. La patita es un zapatero, o sea, se refiere a este insecto, que camina sobre el agua. Soporta un sexto de su peso, que es igual a 0,02 newton. Determina la fuerza por unidad de longitud que ejerce la superficie del agua. A ver, en la figura se observa que la tensión superficial ejerce fuerzas alrededor de todos los bordes de esta depresión, ¿no? Acá tenemos la patita del insecto y forma una depresión en el agua, miren. Y la tensión superficial ejerce fuerzas por todo el reborde de esa patita, ¿ya? Estas fuerzas tienen componentes verticales y horizontales, ¿no? Porque acá lo hace con un ángulo determinado en función de la vertical, miren, ¿ya? ¿Qué significa? Que puedo descomponer este vector tensión en un componente horizontal y en un componente vertical. Los componentes horizontales se anulan entre sí. Por ejemplo,
Si descompongo este vector, acá me da un componente horizontal, se anularía con el otro que está en extremo opuesto. O sea, al final no me interesa. Pero sí los que están, ¿no es cierto?, como componentes verticales. ¿Ya? Y los componentes verticales se suman porque tienen la misma orientación. Entonces, calculamos la fuerza total que ejerce la superficie. La sumatoria de fuerza, en este caso que es la tensión, por el coseno de 60 grados, suponiendo que este ángulo sea 60 grados, es igual a la fuerza de la pata del insecto. Entonces la sumatoria de esa tensión por el coseno de 60 sería igual a 0,02 newton, según lo que nos dan como dato, ¿no? Entonces, coseno de 60 es un medio, ¿no? Entonces nos quedaría que la sumatoria de la tensión sería igual a 0,02 por 2, ¿no? Que al final sería igual esto, la sumatoria de la tensión a 0,004 newton. Como esta fuerza se distribuye sobre todo el borde circular, como se ve acá, la fuerza por unidad de longitud sería la siguiente. Entonces, la sumatoria de esa tensión o fuerza entre todo este círculo, que sería 2pi por r. Suponiendo que el radio sea 1 milímetro, que significa 0,001 milímetro, un metro, ¿no? Entonces dividimos 0,004 newton entre 2 por pi, démosle el valor de 3,14, ¿no? Y esto de acá también se divide entre 0,001 metro. Y nos va a salir un valor de 0,6 newton sobre metro. Otra propiedad de los fluidos es la acción capilar. Cuando un líquido está en contacto con una superficie sólida, existe una fuerza de adhesión. Por ejemplo, acá tenemos un líquido y acá tenemos un tubo, ¿no? O 3 tubos diferentes, ¿no? De diferente diámetro. Entonces, el tubo es una superficie sólida, ¿ya? Y el líquido es como su nombre lo dice, ¿no? Tiene estado líquido. Entonces, existe una fuerza de adhesión, fuerza de atracción entre las moléculas de los distintos materiales. En este caso, el líquido se va adheriendo internamente en la superficie de ese tubo, que hace que el líquido se pegue a la superficie, pues. Cuando un tubito delgado de vidrio, por ejemplo, esto lo llaman los tubos capilares, ya son tubos delgados, ¿ya? Se introduce el líquido, ¿no es cierto?, en ese tubito. Una delgada capa de líquido se adhiere a la pared interior del tubo por encima de la columna de líquido y va subiendo el líquido, miren, ¿no? En los 3 casos estamos viendo que está subiendo el líquido. Este fenómeno recibe el nombre de acción. En este dibujo podemos observar que tenemos 3 tubos capilares, ¿no?, que están sumergidos una porción en agua y que conforme más delgado es el tubo, esa acción capilar es más notoria, miren. Y mientras más diámetro tenga el tubo o más grueso sea, esa acción capilar es menor. Si retiramos el tubito de líquido, una columna de líquidos puede quedar sostenida en el capilar. Por ejemplo, sacamos este tubito y lógicamente parte del líquido va a regresar, pero siempre va a quedar una parte, ¿ya? Gracias a las fuerzas adhesivas y cohesivas que actúan sobre él. Ósmosis. Supongamos que en un recipiente tenemos 2 disoluciones de azúcar separadas por una membrana semipermeable y que una de las disoluciones tiene mayor concentración de azúcar que la otra. Al cabo de un instante observaremos que el agua pasa de la disolución menos concentrada a la disolución más concentrada. Este fenómeno se conoce con el nombre de ósmosis. Este hecho hace que se origine un desnivel en el agua de los compartimentos. Para que se produzca ósmosis, las membranas deben permitir que las moléculas de agua se difundan fácilmente a través de ellas, a fin de impedir el paso de moléculas más grandes o mayores, tales como en el caso del azúcar. En las membranas permeables a ciertas moléculas e impermeables a otras reciben el nombre de membranas semipermeables. En este dibujo que se observa acá a la izquierda, tenemos 2 líquidos que tienen azúcar en su composición, pero uno tiene mayor cantidad que el otro. Y entre los dos hay una membrana semipermeable. ¿Qué significa? Que esta membrana solamente va a permitir el paso de moléculas de agua que son pequeñas y las moléculas de azúcar no pueden atravesar la membrana semipermeable. Entonces ponemos los 2 líquidos al mismo nivel, ¿no? Recuerden que el primero tiene más concentración de azúcar que el segundo y después de unos minutos vamos a observar que el agua
del segundo, sistema o disolución va a pasar al primero, mírenme, y el nivel de agua con azúcar aumenta, miren. En el otro caso disminuye, porque el agua ha pasado a través de esa membrana semipermeable y el azúcar no puede pasar. ¿Ya? Entonces, a ese fenómeno del paso de agua a través de una membrana semipermeable, dependiendo de la concentración de solutos, le llamamos ósmosis. ¿Ya? La presión externa, la que está acá, que impide que el agua fluya por ósmosis, se denomina presión osmótica. Presión hidrostática y vasos comunicantes. Cuando un fluido está contenido en un recipiente, como se observa acá, este es un recipiente, ¿sí?, que tiene un fluido, un líquido, o cuando un sólido está sumergido en él, acá tenemos un sólido, por ejemplo, una especie de cilindro, se ejerce una presión sobre las paredes del recipiente y sobre la superficie del sólido. ¿Qué significa? El agua que está en este recipiente ejerce una presión sobre la superficie de este cuerpo y también sobre la superficie del recipiente. Si el fluido está en equilibrio, la presión provoca fuerzas perpendiculares sobre estas. Esta presión recibe el nombre de presión hidrostática, que es la presión del agua sobre los sólidos que se encuentran sumergidos en ella o el recipiente que los contiene. Considera una superficie de área A, acá tenemos el área de esta figura, situada en el interior de un líquido de densidad L, a una profundidad H, como se muestra en la figura que está en esta diapositiva. La fuerza que soporta debido al peso de la columna del líquido que hay por encima de ella es la siguiente, ¿no? La fuerza es igual a la masa por la gravedad. Nosotros sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Y nosotros sabemos que el volumen es el área por la altura. Entonces la fuerza sería igual, ¿no es cierto?, a la densidad por el área por la altura por la gravedad. Por lo tanto, la presión ejercida en la columna será la siguiente. Recuerden que la presión es la fuerza sobre el área y la fuerza hemos dicho que es la densidad de ese líquido por el área por la altura por la gravedad. A eso lo dividimos entre el área para dar la presión. Área con área se va y me queda que la presión del líquido, o la presión hidrostática en este caso, es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Esta igualdad recibe el nombre de ecuación fundamental de hidrostática y muestra que la presión en el interior de un líquido depende de la altura o profundidad, ¿no?, de la densidad del líquido y de la aceleración gravitatoria, en este caso la gravedad. La presión hidrostática actúa como un punto en todas las direcciones, ¿no?, en todas las direcciones dentro del líquido que está en el recipiente. Se concluye que dos puntos situados a la misma profundidad en un mismo líquido soportan la misma presión hidrostática. Dichos puntos son llamados puntos isobáricos. Principio fundamental de la hidrostática. Por lo tanto, la diferencia de presión entre los puntos A y el punto B, como se ve en la figura, ¿ya?, en un fluido, cualquiera que ésta sea, viene dado por la expresión siguiente. Presión de A menos presión de B es igual a la densidad por la gravedad y la diferencia de las alturas respectivas. En otras palabras, sería igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas. Para encontrar la presión total en un punto interior de un líquido, debemos sumar la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, esta sería la presión dentro del agua, la densidad por la gravedad por la altura. Pero queremos ver la presión total. Entonces hay que sumarle la presión atmosférica y esa sería la presión total. Recordemos que la presión atmosférica equivale a una atmósfera, un bar, 10 a la 5 pascales, o si quieren 101,3 kilopascales, ¿ya? Si tuviéramos un recipiente con agua que tiene varios orificios, el agua siempre va a salir por los orificios o por cada uno de ellos de manera perpendicular. Lógicamente la presión variaría en función de la altura, ¿no? Consecuencias de la ecuación fundamental, la ecuación de la presión hidrostática. Primero, todos los puntos situados a igual distancia de la superficie libre de un líquido, es decir, los situados en el mismo plano horizontal, van a tener la misma presión. Segundo, todos los puntos de la superficie libre de un líquido están a la misma altura y por lo tanto la superficie es plana y horizontal. Y eso lo vamos a ver en los vasos comunicantes. Tercero, de la ecuación, la presión es igual
Entonces, de la ecuación, podemos decir que la presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad, por la altura a la cual se encuentra el sólido, ¿no es cierto? O el lugar donde queremos medir la presión. Se deduce que la presión aumenta con la altura, es decir, con la profundidad, ¿no? Como en este dibujo, vemos que hay cuatro huequitos en el recipiente y nos damos cuenta que el último hueco, o el que se encuentra más abajo, que tiene más altura, ¿no? Con relación a la superficie del líquido, es el que tiene mayor presión. Y el que está más cerca a la superficie del líquido, la presión es menor. Vasos comunicantes, para lo que es puntos isóbaros, que se encuentran a la misma altura, ¿no?, del líquido. Son un conjunto de recipientes que se comunican entre sí, como se observa acá, miren. En el laboratorio lo habrás encontrado en algunas formas caprichosas, ¿no? Si echas el líquido por uno de los vasos, cualquiera de estos, ¿no?, orificios de entrada, este se redistribuye hasta que alcanza todos los vasos la misma altura, como se ve en el dibujo. En ese momento el líquido se encuentra en equilibrio, lo que quiere decir que en la superficie de todos los vasos su presión es la misma, en la superficie. De acuerdo con el principio fundamental de la hidrostática, todos los puntos que se encuentran en la misma horizontal, por ejemplo, a esta altura, pues pongamos que acá trazamos una línea horizontal, ¿sí?, están sometidos a la misma presión. Este principio se utiliza para conocer el nivel del líquido que hay en el interior de los tanques de gasolina, en los tanques de vino, en los tanques de aceite, o para conocer el nivel de agua en un embalse. Seguramente en tu casa tienes tu tanque en la parte superior, ¿no? Y habrás visto que el tanque está conectado, ¿no?, así como los vasos comunicantes, a una especie de tubo transparente donde se encuentra una bolita, para que tú sepas, ¿no es cierto?, dependiendo del nivel de ese tubo, cuál es el nivel de agua en el tanque que tienes de agua en tu casa, pues. Se inclinan los vasos comunicantes, como se ve en el dibujo, varía la cantidad de agua que hay en cada uno de ellos. Pero la superficie libre, estamos hablando acá, la superficie, ¿sí?, vuelve a estar siempre en la misma horizontal para todos ellos. Si inclinas un vaso con agua, la superficie del líquido en su interior sigue siendo horizontal. Vasos comunicantes con líquidos inmiscibles, con líquidos que no se pueden mezclar, como en el caso del agua y el aceite. Si en alguno de los vasos introducimos un líquido inmiscible, por ejemplo acá, introducimos aceite y el otro es agua, ¿no? Por acá ingresa el aceite. El nivel del líquido no será el mismo en todas las ramas, miren. Vemos que acá está el nivel de aceite un poco más elevado que el nivel de agua. Y recuerden que como son sustancias que no se mezclan, ¿eh?, en un tubo en U, como el de la figura, cuyas ramas son dos vasos comunicantes, vaciamos agua y aceite. Como son inmiscibles, no se mezcla, habrá una zona que marca la separación entre ambos, como se encuentra acá. Un punto A y otro punto B. Acá tengo el punto A y acá tengo el punto B. ¿Sí? Que esté a la misma altura de A, estarán sometidos a la misma presión hidrostática. O sea, ese punto A, ¿no?, pongámosle que acá es el punto A y acá es el punto B, tienen la misma presión hidrostática. Sobre A ejerce presión la columna de aceite con una altura HA y sobre B una altura de agua con altura HB, como se observa en el dibujo. Entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿no?, que la presión en el punto A y en el punto B son iguales, ¿ya? Entonces la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite es igual a la presión del agua por la gravedad por la altura del aceite. Entonces de acá puedo decir que la densidad del aceite por su altura es igual a la densidad del agua por su altura. Midiendo la altura del líquido que hay sobre los dos puntos que están a la misma altura, en este caso el punto A y B, el principio fundamental de la hidrostática nos permite saber la densidad de uno de los líquidos si conocemos la densidad del otro. ¿Sí? Por ejemplo, si sabemos la densidad del agua y vemos la altura del agua y del otro líquido, automáticamente con esta fórmula obtenemos la densidad del aceite, ¿no? Muy práctico este ejercicio de vasos comunicantes. Usos de los fluidos, a ver, en el caso de los vasos comunicantes. Seguramente habrás visto que en algunos lugares de Trujillo se encuentran reservorios de agua, ¿no? Y el agua no se pone en todo el reservorio, sino en la parte alta, ¿ya? El tanque de agua abastece a la ciudad. Se encuentra a una altura superior al dicho poblado. En este caso no hay necesidad de una bomba elevadora de agua, a excepción
de la que se utiliza para solucionar el líquido elemento del subsuelo. El agua del subsuelo sube a esta parte superior y de acá, ¿no es cierto? Por el principio de vasos comunicantes se va a ir a las diferentes casas, ¿no? Entonces acá aplicamos el principio de los vasos comunicantes. Medidores de nivel de líquidos en depósitos, ¿no? Imaginemos que este tanque de agua de tu casa y acá tenemos, ¿no es cierto?, que sale un tubo transparente donde hay una bolita y dependiendo de dónde alcanza la bolita, ¿sí? Me va a decir, sin estar mirando el tanque, el nivel de agua dentro del tanque, pues. Es fácil saber la cantidad de líquido que hay en un depósito si sus paredes son transparentes, ¿no? Pero si sus paredes son opacas, como el caso de los tanques de agua que tenemos en nuestros domicilios, una posible solución es aplicar el principio de los vasos comunicantes, dejando un ramal transparente, como el que está acá, fuera del depósito y comunicado con él, ¿no? Como se observa en el dibujo, como puedes ver en la imagen. Actividad. Elabora un mapa conceptual, ¿no? Acá hay un ejemplo. Lógicamente tú lo vas a hacer en función de lo que se ha hecho en esta clase. Y una actividad 2. Investigando la presión hidrostática. Materiales, necesitamos un recipiente, ¿no? Puede ser un lavador, una botella de plástico con su tapa, agua y un clavo delgado. Procedimiento. Llena la botella sin tapón con agua y haz un pequeño agujero en el centro de la botella con un cuchillo o con el mismo clavo. Observa cómo sale el agua por el agujerito. Tapa la botella con el tapón y observa ahora lo que sucede. Haz un agujero por encima del que ya has hecho y observa cómo sale el agua. Haz un agujero por el debajo del que ya has hecho y observa cómo sale el agua, ¿no? Entonces, anotas tus resultados, una foto para tus evidencias, elaboras tu problema y también tu hipótesis. Y contestas estas preguntas. ¿Por qué cuando tapamos la botella no sale el agua? ¿Qué diferencia? A ver, nuevamente, entonces, ¿por qué cuando tapamos la botella no sale agua? ¿Y qué diferencia hay o qué diferencia observamos cuando el agua sale por los agujeros? ¿A qué se debe? ¿Por qué cuando más bajo o más abajo está el agujero en la botella, el agua sale lejos, más lejos de la botella? ¿Se te ocurre otra forma práctica en donde se pueda ver los efectos de la presión y profundidad? Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.